Es el título que le hemos colocado a la charla en esta noche y yo espero que usted pueda recibir esa palabra con el denuedo y con la responsabilidad, más que el denuedo, con la responsabilidad que implica el entender que estamos formando nuevas generaciones. Y bueno, no es para ustedes, es para Fanny y para Laura. ¿Qué sienten ustedes de ser responsables, de manejar niños? Porque es una alegría, yo sé que es tu don, pero a ese don tiene una responsabilidad y de trabajar con niños y con teens. Pues para mí es una felicidad, pero al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande porque lo que siempre hemos hablado en nuestro grupo de maestros es que lo que nosotros les impartimos a estos niños de conocimiento para ellos es muy importante. Muchas veces lo que le enseña su maestro, otra persona va a decir eso no es así y ellos van a decir mi maestro me lo dijo y así es. Entonces creo que es una responsabilidad muy, muy grande. En Santiago en Santiago 3, la palabra lo dice, que nosotros que estamos llamados a enseñar, somos cuando vayamos a Dios, Él nos va a exigir más estrictamente porque tenemos como esa responsabilidad de guiar a los niños por un buen camino y por la verdad. Entonces, además de que es mi pasión, sé que es una responsabilidad muy, muy grande y cada día me esfuerzo en hacerlo pues de la mejor manera porque sé que es una exigencia ante Dios. Bueno, yo digo que opino lo mismo que mi mami, es muy importante porque yo digo que sobre todo bueno, en los niños de mi mamá yo hablo acerca de los jóvenes, de los adolescentes y es una etapa que quizás uno tiene muchísimas dudas, es una etapa considero yo fundamental donde pueden existir infinidades de dudas y nosotros le damos esa seguridad de decirle no es así y es un momento donde nosotros como jóvenes muchas veces nos dejamos llenar mucho del mundo. Entonces es esa responsabilidad de decir tanto de enseñar lo correcto, también reflejarlo, porque yo les puedo decir a ellos infinidad de cosas, pero si yo no lo hago, pues para ellos va a ser nulo y no me van a creer, o sea, no van a tener esa confianza de contármelo y decir, vale la pena hacerlo, esperarlo, porque en mi líder o en las personas que yo me rodeo en mi iglesia veo el fruto de lo que están haciendo. Ok, gracias por esas respuestas. Sofía dice, Laura viéndose hermosa desde tiempos inmemorables. Pero eso mismo le escribió Alejandra y eso mismo le escribió a Laura Flores cuando vinieron. Así que hay que cambiar el discurso. Dice acá René Arevalo, dice, buenas noches, Adora Kids presentes, dice René. Así que qué bueno, David nos está mirando, René, Alexandra, Nayibi, Marleni, René, bueno, listo. No oigo nada, dice René, entonces es desconectarse y volverse a conectar. Viene mi primera pregunta, vamos con la primera pregunta y es, ¿qué te ha enseñado este tiempo de estudio y de trabajo virtual? ¿Se has aprendido algo? Yo podría contar un montón de anécdotas, pero quiero que usted nos diga, pero no tan largo, pero ¿qué le ha enseñado? ¿Qué le deja como experiencia este tiempo? Fanny se ha convertido en decana de prekinder, de universidad, de bachillerato. Laura está estudiando virtual y también trabajó un tiempo virtual. Entonces, ¿qué les ha dejado a ustedes este tiempo virtual? Y mientras que van ustedes contestando, yo quiero entrar en la introducción de lo de hoy. Y es que estamos cerrando ese ciclo del monte de la educación. Mañana no se puede perder la palabra porque no voy a hablar de educación, sino voy a hablar del contexto de por qué estamos hablando de esto, porque no estamos predicando cosas diferentes sino este tema y para mí es bien importante que la iglesia lo pueda entender. Pero cerrando este ciclo acerca de la educación, es entender que al igual que el de medios de comunicación y al igual que el del gobierno, este monte tiene influencia sobre un gran número de personas. Muchas personas son influenciadas por el monte de la educación y resulta que si eso es así, tenemos que desplazar a Belcebú, ¿cómo se llama esto? El señor de las moscas, para que podamos entrar en la bendición, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero basarlo en esto y esto fue algo que Dios me regaló esta mañana cuando estaba preparando la palabra. Y era que cuando, o sea, Dios primero que todo conoce el valor de la educación, o sea, el primero que conoce el valor de la educación es Dios, y cuando van a entrar a la tierra prometida es el texto base que hemos utilizado en toda esta semana. Entonces ya van a entrar a la tierra prometida, Moisés está preparando a Josué, está preparando todo,
Y antes de partir Moisés, como que da la última instrucción, y esa última instrucción o una de las últimas instrucciones es esta, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice Moisés, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Le está hablando a quién, a los padres, le está hablando seguramente a los maestros y le está diciendo sobre su corazón deben estar estas palabras y las van a repetir a sus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y para mí esta parte tiene que ver con la responsabilidad que Moisés le estaba dando a esa generación de que fuera persistente en la educación, que fuera persistente en la enseñanza que tenían que darle al pueblo. Pero yo quiero tomar algo especial y voy a conectar muchas cosas de las que hemos hablado esta semana, y es que yo debo recordar que está hablando a una nueva generación. Moisés le está hablando a una nueva generación. Números capítulo 14, versículo 29 al 31, en un error que comete Israel, la gente que tenía Egipto en su corazón y que pensaba con hemisferio izquierdo, vuelvo a tomar todo lo que hemos hablando, dice en Números 14, del 29 al 31, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, pero a vuestros niños, los cuales dijisteis serán por presa, yo les introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Me parece tenaz esta palabra porque dice que la promesa era para los que salieron de la tierra de esclavitud, los que deambularon en el desierto, pero por causa de su dureza de corazón o por causa de no entender, a pesar de las visiones que estaban viendo, a pesar de las señales, los milagros, la columna de fuego de humo, les dice ustedes no van a entrar, pero ustedes hablaron mal de sus hijos, una nueva generación es la que va a entrar. Y entonces si me está hablando de aquellos que fueron contados de 20 años hacia abajo, digamos que fueron los que salieron de Egipto, quiere decir que esta gente tiene 60 años en este momento, han pasado 40 años en un desierto. Y es una nueva generación. Y esta nueva generación que no estaba tan contaminada por la esclavitud es la que tiene que entrar y tomar a sus niños. Entonces cuando yo hablaba con Fanny, cuando hablaba con Laura, cuando hablo con ustedes como papás, es que ustedes son una nueva generación. Miren por un momento o piensen en sus pequeños, los papás que tienen niños pequeños, niños adolescentes, jóvenes en sus casas, y entiendan y véanlos como esa nueva generación. Algo que yo siempre he criticado de Esaú, es que él dijo, vendo mi primogenitura porque no me importa la nueva generación. Y creo que Dios nos hace responsables de las nuevas generaciones, de aquellos que van a seguir predicando. Hemos repetido infinidad de veces que Cristo no viene ya, que sí lo anhelamos, pero que todavía falta un tiempo. Y si nosotros no nos preocupamos por esa nueva generación, papá, mamá, ese chico que tienes en la casa, ese chico es un potencial que Dios te ha dado y tú tienes que formarlo en esa parte. Entonces, esa responsabilidad de levantar una nueva generación con un espíritu revolucionario, pero no la revolución que nos enseña el mundo, no la revolución de las piedras, de los palos, de pintar con grafiti las paredes, sino la revolución que tenía, por ejemplo, un hombre como Caleb. ¿Qué dice la palabra sobre Caleb? Números 14, 24, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué debe Fanny colocar en los niños de la iglesia infantil? Otro espíritu. ¿Qué debe colocar Laura o qué debe colocar Mateo o María Paula? Otro espíritu en las personas que están entrando en ese tiempo. Entonces dice que a través de ese otro espíritu, dice, decidió ir en pos de mí, o sea, en pos de Dios. Yo le meteré en la tierra donde entró su descendencia y la tendrá en posesión. Entonces estamos llamados a levantar esa nueva generación. Estamos llamados a que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tengan un pensamiento diferente, un pensamiento de reino, como lo hablábamos cuando estuvieron acá Mateo y Laura, y podamos desarrollar ese espíritu nuevo, y eso viene a través de la unción del Espíritu Santo. Pero tú no puedes recibir la unción del Espíritu Santo, lo decíamos, si no tienes un espíritu intuitivo, una mente intuitiva, si no tienes una mente abierta de poder creer lo sobrenatural que viene de parte de Dios.
¿Qué dijo Jesús cuando vino a la tierra y cuando la gente le prohibía que se acercaran a los niños? Dijo Lucas capítulo 18, versículo 16, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y este es el momento de ganarnos a nuestros niños. Este es el momento de que nuestros niños se conviertan en baluartes, que se conviertan en columnas, que se conviertan en niños que puedan empezar a recibir la unción del Espíritu Santo. Y eso no es imposible en mi mente izquierda, en mi hemisferio izquierdo. Es imposible pensar que un niño pueda discernir, pueda entender, pueda profetizar, pueda tener la unción del Espíritu Santo. Pero cuando yo entiendo al Dios grande, este Dios grande me dice que de los tales es el reino de Dios. Y a eso es que estamos apuntando. Entonces yo quiero preguntarles a Fanny y a Laurita, este tiempo de cuarentena y de aislamiento y que tú te has convertido en una máster allí en tu casa, ¿qué te ha dejado de enseñanza? No los problemas y todo porque ya lo sabemos, pero de enseñanza, ¿tú qué puedes decir? Oiga, a mí me enseñó tal cosa. Bueno, creo que son muchas las enseñanzas porque es aprender como a reinventarnos, lo que nos decía el pastor, lo que siempre nos ha reiterado, y es buscarle salida a todo. Entonces, bueno, pues en el caso de mis hijas, pues fue aprender y poderlas guiar. Pero en el caso del ministerio siempre fue un poco complejo, porque pues estaba uno acostumbrado a estar con ellos cerca, y por ejemplo, hoy el hacerles una clase de plegado, y yo me sentía como con las manos amarradas porque yo quería, no, acá le tienes que doblar así, y los niños también se sentían perdidos, entonces yo decía, no, hoy sí extraño estar con ellos, o sea, hoy yo decía, ¿cuándo vuelvo a estar con ellos? Entonces es como reinventarnos y buscar las estrategias, y pues de pronto nosotros no, personalmente, no me defiendo mucho en la tecnología, pero pues gracias a Dios tengo mis asistentes ahí que me ayudan, y pues he logrado superar muchos obstáculos, y he aprendido bastante, bastante. Entonces Dios nos lleva a saber que Él nos prepara para todo. O sea, con Él en oración siempre vamos a suplir todos los problemas y dificultades que tengamos. Ok, Laurita. Bueno, cuando empezó todo, me di cuenta de algo y un problema muy serio. Y es que yo estudio y trabajo y yo siempre a todo el mundo le decía, es que yo de domingo a domingo estoy ocupada, siempre, porque pues el domingo no la pasábamos casi todo el día en la iglesia, y yo siempre quería hacer algo diferente, o por ejemplo, no sé, aprender un idioma o hacer ejercicio o algo, y la excusa siempre era es que no tengo tiempo. Pero cuando pasó esto me di cuenta que el problema no era el tiempo, sino el problema era yo. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene una excusa para no hacer algo. Siempre tiene la excusa de que es que tengo muchas cosas, no me cuadra el tiempo. Pero cuando uno está en la casa y no tiene nada que hacer y tampoco lo hace, me doy cuenta que el problema soy yo. El problema no es el tiempo y es yo mirar en qué estoy fallando para empezar a hacerlo. Ok, entonces son conjeturas que nos deja a nosotros este tiempo con respecto a la incapacidad que teníamos, al tiempo que desperdiciábamos, pero también entender algo. Y yo hablaba con alguien esta mañana y decía que esta pandemia nos va a dejar una nueva generación. ¿Y a qué me refiero con una nueva generación? Yanni siempre coloca este comentario, y ella dice que los niños van a estar asustados porque están encerrados, porque andan con tapabocas, porque tal cosa, y para ellos ya como que es algo normal. A nosotros nos cuesta todavía, pero para ellos es normal. Pero otra cosa es que todos estos niños, si antes tenían las tablas y los computadores, ahora sí con mayor razón, porque juegan, estudian, todo el tiempo están conectados en un computador, y resulta que nosotros tenemos que saber cómo llegarles a través de esos medios y de esa forma que ahora se está levantando. Entonces, es bien importante. No sé si tengas tú comentarios. Yo acá estoy viendo, bueno, Luz Dari, buenas noches, Dios te bendiga. Satu, buenas noches. Ah, no, pero no me estás hablando a mí, sino a la cuñada. Dile buenas noches a Satu. Marlene dice, hola, profe. ¿Están saludando a los profes? Alejandro también dijo, hola, profe. Naya, gloria a Dios. Bueno, todos gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Saludos a René, de René a Fanny. Listo, Alejandra Marín. Aleja dice, buenas noches, ahora Kids presente. Respondiendo a la pregunta, a mí este tiempo me enseña a valorar más la presencialidad, a mejorar los hábitos de estudio y mejorar mi concentración.
Diana Gómez dice, me ha enseñado que por más pruebas que se presenten hay que hacerlo con amor y perseverar en la investigación del tema que se está estudiando, dedicándole el tiempo necesario. A Dianita Gómez, feliz cumpleaños. Hoy en su día de cumpleaños, Dios te Happy bendiga. birthday to you, sí, yo también. Alexandra Núñez dice, este tiempo me ha enseñado la paciencia y el don tan grande que Dios le dio a los maestros. Me hacen mucha falta. Dice también, en cuanto a mí, que para los niños es muy importante que como padres estemos ahí ayudándoles, enseñándoles y diciéndoles todo lo que pueden lograr y las virtudes que Dios ha puesto en ellos. Heidi dice, Arbit nos enseñó a ser profesores para mí, hijo, y ser creativos. Héctor escribe, he descubierto que estoy desarrollando los dos hemisferios de mi cerebro, enfocándome al trabajo, ministerio y familia simultáneamente. Naya dice, ayudar a Emma y compartir ese tiempo de explicarle y confirmar que no me gusta esta profesión. Lau Flores dice, este tiempo en virtualidad me ha enseñado a capacitarme en vez de quejarme y aprovechar la tecnología en vez de excusarme. Esto puso a prueba si de verdad hago lo que hago por pasión o convicción o solo un hábito. ¿Hay más? Estefanía Rincón. Estefanía Rincón dice, buenas noches. A mi caso, alcancé a estudiar una parte virtual y lo valoré aún más porque sabía en qué medio de esta situación económica tendría que posponer el estudio. Ok. Bueno, gracias por sus respuestas y obviamente nos habla de que definitivamente, como decía Fanny, esto nos llevó a ser creativos, nos llevó a reinventarnos, nos llevó a aprender a hacer un montón de cosas. A mí una risa, pero de respeto con las personas que vienen acá, porque cuando vienen y ven que la luz, que el televisor, que todo esto, como que intimida un poquito, ¿verdad? Pero nos ha llevado a entender esto y yo por lo menos agradezco a Mateo y a las personas, a David, que nos ha ayudado con muchas cosas para poder tener esta parte y hacerlo de la mejor manera. Pero obviamente no ha sido sencillo y hemos tenido que aprender a desarrollar esta parte. Pero ahora entrando en la parte de la educación y pensando en esa nueva dimensión, yo quiero preguntarles algo. ¿Qué errores cometieron en tu educación que no querrías repetir con tus hijos? Y obviamente acá también estoy hablando a los jóvenes, porque los jóvenes en algún momento van a ser papás. Entonces, ¿qué errores cometieron en tu educación que tú no quisieras volver a cometer con tus hijos? Entonces es la pregunta para que por favor la empiecen a responder. Belkis dijo, nos ha enseñado a ser disciplinados y organizados. Entonces, mientras que ustedes responden esa pregunta, voy con mi primer punto. Y mi primer punto es, las reformas son fundamentadas desde la educación. Las reformas. Ahora sabemos que las reformas es como un cambio en la sociedad, ¿verdad? Como que algo que rompe en algún momento algo que se venía haciendo tradicionalmente. Hay una, perdón, una reforma y cambian las cosas. Proverbios 22:6 dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una palabra que nos da el proverbista y que es muy, muy importante. Ahora, cuando yo hablo de reformas, entonces yo puedo identificar algunas en la sociedad, en el ambiente, en la historia de la humanidad. La tierra prometida para mí fue una reforma. Salir de la tierra de esclavitud y llegar a la tierra prometida fue un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes. Hablábamos esta semana de ese cambio de mentalidad. La llegada de Jesucristo generó un cambio en la sociedad, partió la historia en dos, o sea que es una reforma. Martín Lutero generó una reforma también en el momento cuando él viene y cambia todo el contexto de lo que hay. Y nosotros en este momento estamos anhelando una reforma. Todo lo que está sucediendo nos lleva a cambiar bien, de una manera radical lo que estábamos haciendo. Por eso mi pregunta era, ¿qué nos enseñaban los medios de comunicación, porque o la virtualidad que estamos manejando? Porque obviamente nosotros queremos volver a la iglesia, yo quiero volver a tener el contacto de lo que tú decías, el abrazo, el beso, el vernos, el comunicarnos, todo esto, pero tal vez se va a demorar un poquitico y cuando abran las iglesias, tal vez van a abrir las iglesias, pero no va a ser de abrazos y de besos, ¿verdad? Sino va a ser un tiempo que se va a prolongar, pero entendiendo ese tiempo que se va a prolongar, tenemos que entender que aunque volvamos, yo por lo menos yo no puedo desperdiciar este elemento que Dios nos ha dado.
No podemos soltarlo. De pronto, qué bueno lo que tú decías hoy, de estar con el niño para el pliegue, para todo lo que estaban haciendo, pero no podemos descuidar esto porque en algún momento determinado va a ser importante, porque tenemos gente que nos está mirando desde otros lugares y que se está conectando con nosotros y que ha encontrado como esa cobertura, como esa afiliación y obviamente no queremos soltarlos. Entonces nos llama de que hay una necesidad. Pero en el versículo dice instruye y la palabra instruye en el griego es chanak, significa y que significa estrechar o estrangular, o sea, como que hacer algo angosto o como es que estrangular. Y entonces instruir de una manera u otra es manejarlo. Tú estás, bueno, educaste a Laurita, a Nicole y ahorita estás con Mariana. ¿Mariana puede hacer todo lo que quiere en la casa? No, claro que no, hay unas normas, hay instrucciones que debe cumplir. Y esas instrucciones son estrechar o son estrangular ¿qué? Rebeldía, el no querer hacerlo. Entonces acá viene esto. Uno cuando educa a un niño no tiene que pensar que todo lo que siente natural es válido, porque nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros hay egoísmo, hay envidia, hay... ¿qué más hay en tu hermana? Pero que es en todos los seres humanos. No en Mariana, sino que podamos generarlo en las personas. ¿Qué hay en nosotros? Egoísmo. Ira, ¿Cómo se llama enojo, cuando el niño es como caprichoso, capricho? Somos caprichosos, voluntariosos. voluntariosos. Él se ríe porque está pensando en su sobrino. También, oiga, qué cosa, ¿verdad? ¿Y quién les enseñó esto a los niños? No, nadie se los enseñó, sino que viene en la naturaleza que nos formaron. Entonces, cuando dice instruye, es estreche. Porque si no nos educan en eso, eso que es malo cuando somos pequeños, si no nos instruyen cuando crezcamos, va a ser más notorio y va a ser más doloroso y va a ser más triste. Hay un texto en Proverbios que también dice que si no educamos al niño, el niño se convierte en vergüenza para el padre o el niño se puede convertir en alegría para el padre y tiene que ver con esa educación. ¿Tú te sientes orgullosa o te sientes mal con Laura? Súper orgullosa con mis 3 hijas, Ah, bueno. porque mi chiquitina también ya es motivo de orgullo. Ahorita estábamos viendo pues las clases virtuales y ella en esas clases virtuales aprendió a leer. Entonces yo digo pues son muy juiciosas. Ok, y esa pregunta te la hago es porque tal vez tú tuviste que estrecharles a ellas tres en algún momento algo para que pudieran empezar a manejarse o a comportarse de una manera que hicieran que tú y Wilson se sintieran felices. Si quieren ver a Wilson me avisan y yo les digo dónde está Wilson, pero es como entender esa parte, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de instruir, entonces es que hay conductas o influencias que tenemos que estrangular, o sea, como quitarlas de su vida, como que decirle, no, no está bien que tú hagas pataleta, no está bien que seas envidioso, no está bien que mienta, no está bien que tal cosa. Y entonces cuando hablamos de los grandes profesionales de las empresas y las gerencias y los gobiernos y vemos que son rencorosos, que son envidiosos, que son mentirosos, que son corruptos, tal vez en la niñez no les estrecharon, no les enseñaron esos principios y esos valores y eso es lo que estamos hablando. Entonces la enseñanza que recibe un niño es lo que los va a guiar en su vida adulta. Y para mí esto es tan básico. O sea, a ti te enseñan honradez desde tu niñez. A ti te enseñan respeto desde tu niñez. A ti te enseñan una forma, una conducta de vida desde tu niñez. Si no te la enseñan, entonces seguramente quedas como una veleta suelta. Es muy importante enseñarles en sus primeros 5 o 7 años de vida. Lo que nosotros como papás y como maestros les enseñemos a nuestros niños en sus primeros años de vida, ese va a ser el reflejo del resto de su vida. Entonces, ya llegan a su adolescencia y no nos quejemos por su forma de actuar, su forma de pensar, porque en realidad es como el resultado del trabajo que realizamos en sus primeros años de vida. Entonces, no es que porque yo amo a mi hijo, de pronto le tolero lo que está diciendo el pastor, sus malos comportamientos, porque es que es mi hijo amado. Entre más amor tengamos por nuestros hijos, más disciplina debe haber, porque si queremos tener un adolescente encaminado, lo debemos formar desde el vientre. Desde el vientre empezamos a enseñarles, bueno, porque ¿cuántas mamás sufren en su embarazo que no pueden dormir? Desde ese momento se les habla de, es hora de dormir. No vas a molestar porque es hora de dormir y ellos están entendiendo desde ese momento. Entonces es decir, su sí es sí y su no es no. Cuando el bebé nace, también quiere hacer lo mismo.
A siempre a la misma hora se levanta a llorar y a no dejar dormir, así. Si nosotros les hablamos en el primer día que lo hace, ténganlo por seguro que no lo va a volver a hacer. Pero si nosotros alcahueteamos todo lo que, los comportamientos que ellos hacen por el amor que sentimos hacia ellos, entonces cuando lleguen a la adolescencia, ese va a ser el resultado. Lo voluntarioso, si todo va a ser el resultado porque nosotros hemos sido permisivos. Ok, con eso que tú dices, entonces nos haces entender lo importante que es la educación y por qué el enemigo se ha querido meter en la educación para simplemente enseñarnos como conocimientos, pero no a llegar a una convicción de las cosas que tenemos que entender. Y entonces viene esa lucha y entonces resulta que el enemigo está luchando por nuestra generación. Hay una lucha por nuestra generación y el enemigo quiere jalarla hacia las cosas que no son de bendición. Yo pensaba en lo que, yo no sé, anoche hablábamos de, anoche y antenoche, el superhéroe y no sé qué, y lo que ven nuestros niños. Y resulta que mientras que nosotros en el colegio estamos 1, 2, 3, 4, ABC, no sé qué, el mundo sí los está llenando de imágenes, de cosas que los lleva, pero en un sentido equivocado. Y nosotros deberíamos entrar en ese ambiente y pelear esa guerra. Me están diciendo por el interno que Matías, el hijo de Vane, con un salpullido y que quiere que el pastor ore. Y entonces yo voy a orar en este momento por Matías, pero Matías, quiero decirte que tienes que también aprender que la obediencia trae sanidad, que el aprender a sujetarnos a nuestros padres y estar en esa autoridad, en este caso de tu mamita, va a traer bendición sobre tu vida. Así que Matías, cierra tus ojos un momento y solamente quiero que tengas fe en tu hemisferio derecho, créelo, que Dios se acerca a tu vida y toca tu corazón. Padre, yo declaro en este momento sobre la vida de Matías sanidad, Jesús. Y te pido que cualquier cosa en su organismo, Señor, que esté provocando, Señor, este salpullido, que esté provocando este brote, Señor, es sanado y restaurado por el poder de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús declaro que tú, a través del Espíritu Santo, Dios, vienes sobre su corazón, traes restauración, traes vida, le levantas, le sanas y le restauras. Y declaramos que este salpullido desaparece de su cuerpo. Que Matías, Señor, si en algún momento por algo tiene que pedir perdón, primeramente a ti y segundo a su mamá, lo hará en este momento. Y declaramos que antes que finalice esta transmisión, su mamita nos podrá escribir y decirnos que ya está bien, que ha recibido la sanidad y la restauración y que ha entendido la importancia de la obediencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que es bien importante esta parte y viene mi pregunta. En la educación que tú recibiste o en la educación que tú recibiste, y no necesariamente tiene que ser de la casa, sino también del colegio, de la escuela o algo, ¿qué cosas que ustedes aprendieron o recibieron no quisieran repetir? Ahora también tiene que ver con la casa. Entonces, ¿qué no repetirían? Bueno, pues yo principalmente lo que he tratado de cambiar en la educación de mis hijas es el no generar temores, en lo que ellas no permitan que se generen temores, porque en realidad los años que yo tengo he sufrido por muchos temores y lo que me pasaba a mí no quiero que ellas lo vivan, entonces he tratado de cambiar eso. Así yo estuviera llena de temores, pero siempre darle la fortaleza, tú puedes, eres muy inteligente, tienes la mente de Cristo, pero ¿por qué te va a quedar grande si lo tienes todo? O sea, para Laura, siempre estoy ahí diciéndoles lo pueden lograr. Entonces, y tampoco no, como que no servirles todo, sino que ellas se esfuercen por alcanzar lo que quieren. No que sea porque yo les doy, bueno, acá está esto, no, se tienen que esforzar. A Laura le ha costado, pero ella se tiene que esforzar, porque si no se esfuerza, de pronto va a repetir la historia de su mamá con sus temores. Déjame preguntar, porque yo también me identificaría contigo en los temores, pero tiene que ver porque en nuestra época era no haga, no toque, no mire, no suba, no puede. ¿Era por eso? Porque de pronto yo pienso que el error es en que todo es mecánico, en que a uno le dicen, si uno quiere demostrar su forma de ser, así no es, debes hacerlo de esta forma. Si uno piensa de otra forma, entonces de pronto se generan risas, se generan burlas, y si uno quiere opinar y no es la opinión que todo el mundo quiere escuchar, entonces uno ya se siente como que se va aislando y se va aislando, y cuando se da cuenta está totalmente aislado, y para salir de esa inseguridad, de esos temores, es muy complicado.
Y si tú miras, están moldeando ese hemisferio izquierdo. Ujú. Haga como todo el mundo hace, o si no va, no va a encajar en el ambiente. ¿Listo? Y una Exactamente. cosa más que dice Fanny que me parece importante, y por favor, papás que están, escúchenme en esto, es enseñen a sus hijos también a ganarse las cosas, no le haga todo. Porque es que a veces ustedes en ese excesivo amor le hacen todo y con lo que dice, y voy a tomar a Laura como ejemplo y lo puedo decir con alegría, y ella obviamente dice que pierde el tiempo y no sé qué, y seguramente todos perdemos tiempo, pero esta niña tiene ministerio, cumple como 3 o 4 ministerios en la iglesia, cumple con una universidad, cumple con su trabajo, y yo la veo siempre con una sonrisa en su cara. Y a veces nosotros tenemos nada que hacer y, ay, estoy cansado, ay, tengo pereza, ay, tal cosa. Y necesitamos nosotros poder salir. Y muchas veces somos nosotros como padres porque queremos darlo todo y no, su hijo no se le tuercen las manos si lava la loza. No se le va a caer un pulmón si tiende la Sí, cama. eso es cierto. No va a pasar nada si barre en la casa. Si sale a la calle y hace el mandado. Pero a veces usted quiere hacerlo todo y está levantando a un hijo inútil. Así que por favor, y suena duro, pero estamos en una charla de educación. Ahora tú, ¿qué piensas? Bueno, bueno, de educación así de mi casa, yo digo que la disciplina. ¿Por qué lo digo? Porque en el sentido de que ahorita a mi edad, mi mamá le encantaría que yo practicara deporte, que yo todas las mañanas me levantara a las 5 de la mañana a ir al gimnasio. Cuando, cuando yo era una niña, nunca me dejaba ir a un parque porque mi mamá es la persona más nerviosa de esta vida. Y a ella le encantaría que yo tuviera la habilidad para hacer todos esos ejercicios, pero mi mami cuando chiquita nunca me la desarrolló. Entonces como que eso me gustaría un poco como O sea, cambiar. romper los temores que vienen de... Sí, ya en el sentido de como de personal ya al exterior, cambiaría mucho la forma de ser mediocres, de que todo mundo cree que lo que vale es el esfuerzo y no lo que vale es la excelencia. Y para mí es algo como incómodo muchas veces porque, por ejemplo, en mi trabajo lo veo muchas veces y somos súper afortunados las personas que trabajamos en este lugar porque en realidad el tiempo que trabajamos es muy poco y ganamos muchas veces más de que una persona que trabaja 8 horas diarias. Y en realidad, yo digo, es tan poco que lo deberíamos hacer con tanta excelencia, pero en el banco muchas veces, aún para hacer ellos mismos, la misma gente se encarga en que digan, hágalo como pueda. Que eso acá, la mentalidad siempre es, el banco nunca pierde. Y el banco, o sea, el banco roba, o el banco siempre va a ganar, o el banco siempre sabe por dónde ganar. Pero, listo, será el banco, pero pues nosotros como empleados deberíamos hacerlo totalmente diferente. Y también es siempre al no dejarse, si usted puede sacar tajada, hágalo. Muchísimas cosas también, como la palanca. O sea, yo digo que eso genera muchas veces como limitaciones en que como yo no tengo palanca, pues yo nunca voy a poder salir adelante o nunca voy a poder hacer nada. Entonces, sí, esas cosas. Y a mi edad lo que el pastor dice es verdad, pero yo digo, para mí lo que hago a veces no es suficiente y yo le he dicho a mi mamá y es, yo lo que hago en este momento para mí muchas veces no es suficiente y a veces no me siento conforme en saber que tengo 20 años y hasta ahora voy a mitad de carrera. Y sé que no es malo y no estoy como juzgando a aquellas personas que hasta ahora tienen 30 y empezaron, no, pero yo digo, somos tan jóvenes y es nuestra salud totalmente plena y llena, donde deberíamos aprovechar el tiempo al máximo, donde deberíamos en verdad, lo último en pensar es en dormir, o sea, en hacer infinidad de cosas, cambiaría mucho esa parte. Ok, gracias. Ayúdame, voy con Nancy Parra. Nancy Parra dice, me enseñaron a mecanizar y a memorizar, poco análisis e investigación, aunque la universidad cambió bastante ese método. Alexandra. Alexandra Núñez dice, yo quisiera que no hubiera gritos, pero la impaciencia hace que salgan. Mamá me dejó desde muy niña haciendo las cosas por mí misma y veo que eso me hizo muy proactiva y responsable y tal vez en eso estoy fallando con mis hijos. No son tan independientes. No, yo no la tengo.
La falta de paciencia y forzar un modelo de educación que no permita desarrollar capacidades, sino que nos volvía homogéneos. Como madre me gustaría educarlos con amor, pero con autoridad, con paciencia, comprensión, comprendiendo sus procesos. Nancy Parra dice, lo que cambiaría es no encasillarnos y permitirles desarrollar sus talentos y aptitudes. Ok. Y Lili dice, motivarlos a aprender más por querer y no por deber. Corregir con amor, ser pacientes, amorosos, que sean seguros de sí mismos, por cómo Dios los ve por medio de su palabra, escuchando, direccionándolos, aceptando que como padres y somos seres humanos y también nos equivocamos. Enseñarles a respetar. Y saludes a Alejo, porque no lo habíamos saludado. Ok. A todos los que han saludado, a todos los niños. Ok. Entonces vamos a esto. Yo quiero animar a los papás que contesten. Bueno, a todos, a los jóvenes, a todos. Pero quiero escuchar también a los papás. Porque la siguiente pregunta es, ¿qué responsabilidades tienes con la nueva generación? O sea, ¿qué responsabilidades tienes con las nuevas generaciones que vienen? Yo me siento, a veces me siento muy cargado porque pienso que no estoy haciendo lo suficiente. Y porque yo digo, y de pronto a veces comentarios sobre, pero tantas enseñar, y yo digo, pero es que si no aprovechamos este tiempo para enseñar, ¿cuándo podemos tomar el tiempo para enseñar? ¿Cuándo podemos tomar el tiempo para, pero a veces nos cansamos muy rápido porque fuimos enseñados de esa manera, pero yo siento que a veces me falta hacer más por esa nueva generación. Entonces, ¿qué les faltaría a ustedes? ¿Qué responsabilidad tiene con esa nueva generación? Y mientras que responden, viene Lucy Huesa respondió. Inculcaría más lectura y cultura general. Ok, entonces, mi segundo punto es una tarea en varios frentes. O sea, no solamente es un frente, sino es una tarea en varios frentes. ¿Qué necesitamos en un monte de educación? Y acá tengo las maestras y me dirán si sí o si no, pero qué espectacular sea que en mi escuela infantil tuviera intercesores de oración, que estuvieran guerreando por nuestros niños. Porque ustedes tienen 1 o 2 horas de clase una vez a la semana y los niños están expuestos 24/7 a otro tipo de cosas. Y a veces hay padres que no permiten o que no están pendientes, que mira, que observa, qué conversaciones, con quién, qué está haciendo, en qué invierte su tiempo. Por ejemplo, cómo invertimos el tiempo de los niños. Yo siempre hablo, o sea, a mí me tiene rayada la cabeza Esperanza Huesa, porque vuelvo y digo, o sea, si esta niña, cuando era niña, hubieran descubierto el talento que tiene para el ciclismo, esta mujer sería, qué sé yo, un fenómeno. Porque ya a la edad que empezó a correr y se ha ganado 2 carreras, y qué bueno que nosotros pudiéramos descubrir, pero a veces no tenemos tiempo. Y entonces lo que decía Nancy, no, no, vaya al colegio y que en el colegio le enseñen, pero no desde casa, no descubrimos sus talentos, ¿de acuerdo? Entonces, intercesores, profetas, palabras que declaren, personas que declaren palabra de bendición sobre ellos, apóstoles, personas que estén cubriendo, ¿de acuerdo? Removiendo todo lo viejo y empezando a colocar lo nuevo, porque esa es la revolución. Dijimos que una verdadera revolución es quitar lo que está mal para colocar lo que está bien. Si su corazón arde por este monte, si alguien en este lugar, a través de sus hijos, a través de ser maestro en la iglesia, trabajando con jóvenes, en algún momento de la enseñanza, Héctor hablaba acerca de lo que ha aprendido a través de esto, entonces en la iglesia, si arde en nosotros la pasión por ser maestros, deberíamos entender que en esa pasión debemos estar atentos a intervenir, a intervenir es a cambiar, que la revelación de Cristo no se pelea desde lo humano, sino se pelea es cuando yo quito las mentiras y empiezo a colocar las verdades. ¿Tú por qué puedes hablar de que no quisieras que hubiera temores? Porque tal vez, no sé si en algún momento lo identificaste, pero tal vez en lo que hemos venido hablando y en lo que has aprendido en el Señor dices, claro, es que a mí me colocaron fue temores, me colocaron fue miedos, yo quisiera quitar eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo en tu vida? Una revolución para que tú puedas cambiar la vida de tus hijas y la vida de los alumnos, a los estudiantes que estás influyendo. Entonces, eso es lo que nos llama el Señor. Juan 8, 31 y 32 dijo sobre la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Dios quiere que tengamos una verdad absoluta, y esa verdad absoluta se llama Cristo. Y cuando yo entiendo esa verdad, ni siquiera tengo que pelear contra la mentira,
sino que yo solamente necesito caminar en la verdad. Papá, no se preocupe tanto por decirle a su hijo si es malo esto, si es malo aquello, si es malo el amigo. Preocúpese por enseñarle la verdad. Preocúpese por colocar en su hijo principios, por colocar en su hijo disciplina, por colocar en su hijo verdades eternas. Y si usted coloca un buen cimiento en su hijo, usted no tendrá que preocuparse por las amistades que tenga, por los programas que vea, por las cosas que haga, porque instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que es impresionante lo que la educación puede generar en nuestros hijos. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene Fanny? ¿Qué responsabilidad tiene Laura con estas nuevas generaciones? ¿Cómo podrían ustedes evaluar esa responsabilidad que viene de parte de Dios? Pues creo que la responsabilidad es muy, muy grande, porque si estamos al frente de una nueva generación, que tenemos que empezar a inculcar esa obediencia, porque si algo tengo en claro es que si nosotros les enseñamos a nuestros niños a ser obedientes, estos niños serán sujetos siempre a Dios, porque la obediencia, lo que el pastor acaba de decir, la obediencia trae mucha bendición. Entonces yo siempre a los niños les inculco eso, debemos ser obedientes, obedientes para que Dios nos traiga esa bendición. Y sé que la responsabilidad es muy grande y pues anhelo y le pido mucho a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé esa vocación, que los maestros que conforman el ministerio sientan ese amor por enseñarle a nuestros niños, porque sabemos que podemos marcar la vida de ellos y me encantaría marcarles la vida positivamente, que cuando me vean en un futuro me puedan abrazar y me puedan decir, esta maestra me dijo tal cosa que me ayudó y no que de pronto me llevó a la destrucción. Entonces, la verdad, para mí es una responsabilidad muy grande. Y siempre lo he dicho, yo me preparé para ser maestra, pero en realidad, ahorita que estoy frente al ministerio, sé que he tenido que transformar muchas cosas, porque en la universidad lastimosamente lo preparan a uno para ir y enseñarle a multitud de la misma forma. Pero si llegamos a la iglesia, entonces vemos que cada niño es un mundo aparte, cada niño es un tesoro, cada niño es ese tesoro que tenemos que ir a buscar, que cada niño tiene sus habilidades diferentes. No porque de pronto algún niño no quiera participar, que de pronto algún niño no muestre las mismas habilidades que quisiéramos los maestros que el niño tenga para que se nos haga el trabajo más fácil. No es un niño problema, es un niño que nos reta a investigar y a mirar en qué le podemos ayudar. Nosotros como maestros, lo que decía el pastor, qué chévere que en el ministerio haya alguien que interceda en oración, qué chévere que en el ministerio haya, digamos, de pronto alguien que lleve a la creatividad. Pero déjenme decirles una cosa, nosotros como maestros somos de todo, somos psicólogos, debemos interceder, somos los creativos, nos convertimos en todo, porque creo que Jesucristo fue eso. Él no necesitó de un equipo que viniera a ayudarle a trabajar, él lo hizo todo. Y eso es lo que tenemos que entender, que nosotros como maestros debemos desarrollar todas esas habilidades. En algún momento de psicología de saber, bueno, este niño por qué está actuando de tal forma, de pronto porque está aislado, qué pasará en la familia, porque muchas veces los niños traen los problemas de su casa. Entonces no podemos catalogarlo como niño problema, sino es un reto. Bueno, yo personalmente considero que el reto es demasiado grande y yo una vez le decía a Aleja y a Pipe, le decía, si nosotros queremos ver una iglesia llena de personas apasionadas, tanto ya sean jóvenes o sean adultas, va mucho a lo que se haga de niños y de jóvenes. ¿Por qué? Porque desde ahí empieza el proceso. Si un niño y un joven no se les pone cuidado, no se les guía bien, pues cuando crezcan, de pronto ni siquiera llegarán al proceso o seguirán cuando sean jóvenes en la iglesia. Y depende mucho de esto, depende de cómo nosotros los guiemos, cómo nosotros los apoyemos, cómo nosotros estemos pendientes. Y también la responsabilidad que yo considero es ser transparente, ser una persona que yo pueda estar tranquila que si ellos quieren copiar o quieren hacer algo
como yo lo hago, yo puedo estar tranquila de que lo están haciendo bien, de que yo sea como ese ejemplo a seguir y que en verdad ellos en cualquier lugar donde vayan, ellos van a decir es que mi iglesia o las personas con las que yo me rodeo son un orgullo para mí y que no se avergüencen quizás porque en un grupo les enseñemos algo, pero sepan por fuera que les estamos haciendo todo lo contrario. Ok. Gracias, Fanny, gracias, Laurita, por sus respuestas. Belkis está contestando, que es de la pregunta anterior, dice, cometieron el error de no exigirme o de proyectarme, y por eso es que debo exigirle a mi hija en todos los aspectos. Ok, creo que acá ya Estefanía. Estefanía ya responde esta. Dice, la responsabilidad de darles lo que muchas veces en su casa no encuentran, total apoyo y corrección. En mi caso, trato de orientar lo que más pueda a mis sobrinas y no me limito a pensar, ay, se me fue, a pensar qué es lo que debe hacer. Aleja Marín dice, tengo la responsabilidad de transformar sus entornos, de aconsejarlos, de llevarles un mensaje verdadero, de marcar su vida de forma positiva, ayudarlos a descubrir su propósito en la vida y acercarlos a Dios. Luis Alberto Camacho dice, la responsabilidad primero es de enseñarle la importancia de estar en los caminos de Cristo y de leer la Biblia, y enseñarle el amor, la cultura, la educación y respeto por las personas. Alexandra dice, creo que la mayor responsabilidad es inculcarle el amor, el amor de Dios, el temor de Dios, porque desde que siempre tengan la palabra en su corazón, todo lo que suceda con ellos los ayudará para bien, como dice la palabra. Paola Vaquero dice, darles una formación integral con principios y también con ejemplos, ayudándoles a encontrar el propósito por el cual fueron creados para que tengan una vida de calidad y servicio. Claudia Muñoz dice, primero ser responsables con mi testimonio para inculcarles el camino de Dios, los valores, el temor a Dios. Lili dice, tengo como responsabilidad ser un ejemplo, tengo que anunciarles la verdad de Cristo, tengo que ser una amiga en lo que puedan confiar, tengo que ser un faro de luz en su vida, orientándolos a amar. Lau dice, formar personas autónomas con un pensamiento crítico, con libertad de expresión y pasión por crear e impactar en la sociedad. Lucy Huesa dice, mostrarles el amor a Dios con nuestros actos y ejemplos, hablarles siempre con la verdad, educar al niño para no corregirlo cuando sea adulto, lo dice la palabra. No, esa es otra. Belkis dice, la primera responsabilidad que tengo es enseñarle a mi hija los principios de la palabra para que cuando salga no se deje influenciar, sino que ella sea la que influencie de una buena forma. Nancy Parra dice, como cristianos, además de implantar la palabra en sus corazones y enseñarles qué es el manual de sus vidas y darles ejemplo con nuestras propias vidas. Ok. Gracias a todos por sus respuestas y son excelentes. Y obviamente todas están inclinadas a lo mismo. Voy a tomar la de Alexandra Núñez, pero no porque sea mejor o peor, sino porque creo que dice algo muy clave y es el temor a Dios. O sea, si nosotros logramos colocar en nuestros hijos el temor a Dios, a partir de eso el fundamento creo que estará bien cimentado, porque Cristo es el fundamento y es una parte muy importante que ya lo que dicen de la integridad, del análisis, todo lo que están hablando, pero desde el temor de Dios. Y viene mi última pregunta, y esta es más desafiante y quisiera otra vez pedirle a todos que contestaran. Hay una respuesta más de Edwin Cuervo. Dice, nosotros como padres en nuestra casa debemos enseñarles muchas cosas a nuestras hijas. Apoyo, amor, que tengan a Dios en su corazón primero que todo. Y Naya dice enseñarles valores y el amor de Cristo. Ok, pero ahora la siguiente pregunta es, ¿qué puedes hacer por la educación desde tu posición? Entonces tú eres papá, tú eres mamá, tú eres maestro en la iglesia, tú eres maestro afuera, en un ambiente secular. ¿Cómo puedes manejarlo? Mi esposa se burla de mí y de pronto Laura Flores también se va a burlar de mí porque encontré anoche en Netflix Escritores de la Libertad y por 20ª vez me la vi
pero en serio que es que esa mujer, o sea, esa película me hace llorar, pero de reto, de desafío. Y si no la han visto, en serio que yo los desafío para que entiendan todo lo que hemos hablado de esto, porque es una mujer que entra a enseñarle a un grupo de jóvenes que para el resto de maestros son basura, que para el resto de maestros es un desperdicio, es una pérdida de tiempo. Y ella se enfrenta, pierde su matrimonio, ella se enfrenta a los demás maestros, ella se enfrenta al mundo entero porque cree en esos muchachos. Y esos muchachos cambian, y es más, no solo pensar en esta película me inspira nuevamente a creer que hay algo diferente, a que a pesar de que la gente te diga no, no vale la pena, no hay nada que hacer, que podamos persistir porque es algo importante y estamos hablando de una nueva generación. Yo desde mi posición como pastor, yo quiero utilizar todas las herramientas que tenga para influir. Los jóvenes son testigos de que yo no los dejo quietos, de que yo molesto con Sofía, me he sentado con Andrea, con Juan David, con Mateo, con Laura, con todas las Lauras que hay en la iglesia, con todas las personas, porque entiendo la responsabilidad que hay en influir en nuestras generaciones. Así que yo quiero que usted nos responda cómo usted puede influir desde la posición que usted tiene, del lugar donde usted está. Y mientras que responde, viene mi tercer y último punto, y es una estrategia de conquista. ¿Cómo vamos a conquistar? Y lo primero es que hemos hablado en todos los montes que es importante la oración para la conquista, que es el inicio y el final, y listo, acá no es la excepción, vamos a orar. Pero resulta que en esta oración tenemos nuevos elementos que aprendimos esta semana. Y yo quiero tomar los elementos que aprendimos esta semana porque vamos a orar desde nuestro hemisferio derecho. ¿A qué me refiero? Hablaste hace un momento de lo que yo le decía a Matías y que tú lo reafirmabas de la parte de la obediencia, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿a qué me refiero con el hemisferio derecho? Que de pronto Dios a ti como maestra un día te va a dar una estrategia loca con los niños. Una estrategia que está de pronto el pastor te va a mirar y te va a decir, te volviste loca, Fanny, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero si es algo que Dios te dio, lo que tienes que es obedecer, porque vuelva a lo mismo. Recuerdan que dije una revolución que no es al modo de Dios. Entonces, les decían esta semana cuando estaban Laura y Mateo y les decía, respondan pero en serio, no, no, ay, yo creo en todo lo que dice la Biblia, no, ¿qué es lo que más te cuesta creer? Entonces, ven a esa percepción y dime qué pensarías si tú fueras uno de los que está con Josué y Josué viene y te dice, Dios nos mandó ir a Jericó y darle 7 vueltas, una vuelta cada día callados. Pero que el séptimo día le diéramos la vuelta y gritáramos, y que tocáramos el cuerno y que los muros caerían. Humanamente hablando, ¿esto qué es? Absurdo. O sea, esto es una tontería. O sea, a ver, ellos tienen flechas, tienen arcos, tienen lanzas, tienen un montón de cosas. ¿Cómo voy a hacer esta guerra de esa manera? Es ilógico hacerlo, ¿de acuerdo? Y seguramente puedo pensar muchas cosas. Pero en la obediencia que ellos tuvieron, ¿Dios qué hizo? Primero colocó temor en el enemigo, porque ellos estaban amedrentados, por eso no los atacaron, por eso estaban cerrados. Y en segundo lugar, miró la obediencia que ellos tenían. Así que en mi oración, en la oración que yo tenga, Dios me va a dar una estrategia que tal vez parezca loca. Estamos hablando de conquistar el monte de la educación, estamos pensando en llegar a esos lugares de bendición, pero yo necesito escuchar la voz de Dios, estar de la mano de Dios y decirle cómo lo voy a hacer. Y acá yo reto a los maestros que son seculares, a los maestros que tienen alumnos, véanse, escritores de la libertad, que tienen esos estudiantes que nadie se los aguanta porque son los vándalos, porque son los malos, porque son lo que sea. Tú tienes el poder y la unción del Espíritu Santo para entrar y cambiar. Necesitas pedirle a Dios la estrategia, necesitas pedirle a Dios que te enseñe el camino, por dónde entrar. Y tienes el poder en tus manos de cambiar generaciones, de cambiar un contexto completo. Ahora, en esa oración, en el hemisferio izquierdo, no vas a creerlo. Como Josué pudo haber dicho, pero Dios, ¿qué te pasa? 7 vueltas en silencio. A la última gritar, ¿será que se van a asustar con el grito? Él pudo pensar desde allí, pero él desarrolló algo más fuerte, él desarrolló algo más especial de lo que venía de parte de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ay, perdón, se me fue, en ese sentido, yo necesito entender que ese tipo de estrategias, yo lo necesito entender desde el matoneo, matoneo no, metaneo, que el matoneo no van a hacer. Metaneo, que es la parte del arrepentimiento que decíamos que era un cambio de forma de pensar. Querido papá, querida mamá, querido maestro,
en la iglesia o fuera de la iglesia. Tienes que permitir que Dios cambie tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas. Y a partir de eso, los padres, los maestros, los pastores y todos los que se sientan comprometidos con el evangelio del reino que hemos hablado, tendrán que entender que Dios nos lleva a conquistar y a ver algo diferente. Y que nuestros jóvenes, adolescentes, teens, niños van a ser enfocados en el camino y en el reino de Dios. Nadie está diciendo que va a ser una tarea fácil. Creo que ser maestra no es fácil. Creo que Alexandra dijo, admiro a los maestros. No sé si fue Alexandra o otra persona dijo, he descubierto que esa profesión no me gusta. Pero eres el primer maestro de tus hijos. Es en la casa donde empieza esa enseñanza y en el resto, en la iglesia, en el colegio te vamos a ayudar. Bueno, en el colegio esperemos que un día tengamos un colegio cristiano, pero es a través, o que sus hijos estudien en un lugar cristiano, pero tenemos que ir formando ese pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, Fanny, Laura, ¿cómo pueden hacer, qué pueden hacer por la educación desde la posición que ustedes están tomando? Pues en la actualidad, un reto grande para nosotros como maestros es cambiar esa pereza en los estudiantes. Hay mucha deserción escolar precisamente porque se ha caído en una monotonía, se ha caído en mostrarle al estudiante como el aprendizaje aburrido, como que ya no me gusta, como que no quiero volver al colegio. He escuchado muchos niños de 10, 12 años que dicen, yo no quiero estudiar, papi. Si quieres, yo me voy a trabajar, pero yo no quiero estudiar. Entonces, es como cambiar esa metodología y llevarles a los niños a mostrar que aprender es agradable, mostrarles como otra forma de aprendizaje, un aprendizaje significativo, mirando las cualidades de cada niño, mirando las habilidades, sus gustos. Lo que el pastor estaba hablando, nosotros cuando iniciamos este semestre en la iglesia, hay muchos niños que saben muchísimo de superhéroes, pero es mucho. Dante, Giuseppe, todos ellos en todo momento están dibujando sus superhéroes. Y pues el reto para mí fue hacer un proyecto de aula con los superhéroes. Y yo no sé nada de superhéroes, no sabía nada. Entonces yo dije, bueno, ellos les fascina ese tema, vamos a empezar a trabajar un proyecto de aula con los superhéroes. Entonces empezamos y íbamos súper bien y nos tocó cambiar la estrategia pues por estos momentos de cuarentena y de aislamiento, pero entonces es eso, mirar el interés de cada niño y llevarle a ver la educación de forma agradable. Nosotros como papás tenemos ese reto también. No les enseñemos a los niños con gritos, no les enseñemos con peleas, no les mostremos la educación de esa forma, porque si quieren un excelente estudiante, lo que están haciendo es crear una amargura en ellos y saber que tienen que estudiar porque es así y no debe ser la forma. Tenemos que llenarnos de paciencia y saberles explicar, saberles decir, no, mira, si se equivocó, listo, te equivocaste, pero lo podemos solucionar. No, ¿por qué se equivoca? ¿Pero por qué eso? ¿Pero por qué no lo haces? ¿Por qué? Porque le estamos mostrando la educación de una forma errónea. Le estamos mostrando la educación como algo que es un sacrificio para ellos. Entonces no lo hagamos de esa forma, hagámoslo que ellos se diviertan, pidámosle a Dios que nos dé esa habilidad, que nos dé esa sabiduría, esa creatividad, porque sé que no es fácil. Pero nosotros mismos no saquemos a los niños del ámbito escolar, porque desde las casas, creo que todos somos maestros, donde quiera que nuestros niños vayan, yo observo que hay niños que los cuidan otras personas, que ni siquiera tienen identificada una autoridad, porque van de lugar en lugar que ellos no saben ni quién es su autoridad. Entonces, mi invitación hoy es esa, que les enseñemos a nuestros niños con amor y con mucha paciencia. Con mucha paciencia, mostrémosles otra cara del estudio, ahí sí lo que dice el pastor, una reforma, que esa parte tradicional como nos enseñaron a nosotros con las planas y con la varita al lado, eso ya está mandado a recoger. Entonces, es renovar esa forma de aprendizaje, esa metodología. Déjame decir algo sobre lo que dijo Fanny porque me parece espectacular y tiene que ver con entender que nosotros tenemos un libre albedrío. Y tal vez tú, cuando tu niño esté pequeño y todo, te va a hacer caso porque no hay de otra, porque tiene que hacerle caso. Pero llegará un momento donde él crecerá y dirá, no quiero.
usted me obligó, te pasa con la iglesia, pero pasa con el estudio, usted me obligó y yo ya ahora no quiero hacerlo porque todo el tiempo me obligó. Pero si tú tienes esa posibilidad de enamorarlo, de meterte en el cuento, de poder contagiarle esa chispa, seguramente que va a ser de bendición y tiene que ver con paciencia, con amor, con unidad. Hablamos del Espíritu Santo, desarrolla el fruto del Espíritu Santo en tu vida a través del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe y la mansedumbre, la templanza, para que puedas formar. Así que me parece muy importante lo que acabas de decir, Fanicita. Laurita. Bueno, yo considero que es dar como la milla extra. ¿Por qué? Porque, bueno, yo gracias a Dios en mi casa nunca me pasó, pero yo también, algo muy relacionado a lo que dice mi mami, es que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con los grupos de influencia, María Paula nos dijo algo que fue muy claro y muy específico para mí, y es, yo, bueno, casi a todos los que están en mi grupo nos llevamos casi 5 años de diferencia. Y los problemas que ellos tienen a los problemas que yo tengo no son los mismos. Y si yo me quedo solo en mi posición, los problemas de ellos para mí van a ser insignificantes. Y eso muchas veces pasa no solo en jóvenes, pasa también en los niños. Que, por ejemplo, si no se pudieron aprender las vocales y uno cuando ya es grande, a mí a veces me pasa con mi hermanita chiquita, pero es que las vocales es tan fácil, o sea, es una bobada. O sea, ¿quién no sabe aprender a ello? O sea, en verdad. Y es saber que para mí es fácil porque yo ya tengo 20 años, pero cuando yo tenía 4 años también se me dificultaba de la misma manera. Y es ponerme en esa posición. Cuando damos la milla extra nosotros, también empezamos a cargar como con la cruz y con la carga de la otra persona. Y es eso, es entender y ponerme por un momento en los zapatos de los demás, que porque yo quizás tenga o sea mayor o tenga una universidad, un título o algo superior, no significa que los problemas de los demás sean insignificantes. Para mí deben de ser igual de importantes y yo tengo que saber mirar cómo actuar para poder ayudarlos y corregirlos. Ok, muchas gracias y creo que son muy valiosos los aportes. Vamos a leer lo que creo que solamente hay 2 comentarios por el momento. Sí, Alexandra dice, yo pienso que los niños no son de todos y debemos corregir y dar ejemplo a los niños que están a nuestro alrededor, aunque no sean nuestros hijos. Por ejemplo, en la ruta, procuro influir y corregir a los niños que llevamos. Satu dice, desde mi posición el ejemplo es muy importante porque los hijos tienden a hacer lo que ven a sus padres. Si no damos ejemplo, no podemos exigir. Ok, gracias por esos comentarios y yo quisiera terminar con esto. Es tiempo de pedirle a Dios esa unción fresca para lo que estamos hablando, hacer una renovación y que nuestra educación se convierta en una pasión, pero esa educación, papás, no es solamente, o esa vocación no solamente es de los maestros, esa vocación debe empezar en nosotros como padres, debe empezar en invertir ese tiempo, en tomar ese tiempo para poder ir a dar esa enseñanza. Y el tesoro más valioso que usted puede obtener es la vida de su hijo, más que una casa, más que un carro, más que lo que usted quiera, el tesoro más grande que usted puede tener es levantar a sus hijos. Es más, no lo haga por esto, pero si usted levanta bien un hijo, ese hijo, cuando usted sea adulto, cuando usted esté en su vejez, va a ser su bastón, va a ser quien lo levante, va a ser quien lo bendiga, porque la palabra nos enseña que el que siembra, recoge. Así que yo le invito a que usted lo haga con ese denuedo, con ese gozo y que entendamos que en nuestras manos hay una nueva generación que vamos a cambiar, una nueva generación que vamos a levantar y que la educación es algo importantísimo. Por eso estamos hablando de esa columna, de ese baluarte que significa, así como es importante los medios de comunicación, así como es importante el gobierno, es tan importante la parte de la educación. Entonces yo quiero ahora tomar un momento para que usted deje su celular y para que podamos entrar en oración. Y quiero pedirle a Fanny para que ores porque anhelemos esa reforma, para que entendamos la educación como algo que realmente cambia. A Laurita para que oremos para que Dios nos dé profesionales, perdón, hombres y mujeres tanto espirituales como profesionales. La integralidad que hablaba Paola, el equilibrio del que yo siempre hablo y que podamos llevar esa bendición. Y yo quiero orar por una unción fresca en esa área. ¿Listo? Entonces, oremos. Bueno, antes de orar, en Hebreos 10:39 es nuestro lema de Adora Kids.
Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, es una reforma que creo que empieza en cada uno de nosotros. Una reforma de pensamiento, de actitud, de no caer como en un círculo vicioso. Entonces, es saber que la reforma está en la mente de cada uno de nosotros, porque en cualquier momento todos somos maestros. No es porque de pronto la persona tiene el título como maestro, no, siempre llegará el momento en que somos maestros. Cuando nos convertimos en hijos, en hijos de Dios, llevamos ese letrero en la espalda, maestros, porque tenemos que enseñar. ¿Y a qué nos llamó Jesucristo? ¿A qué nos llaman? A enseñar la palabra. Entonces todos somos maestros. Padre, en esta noche te pido, Dios, por cada una de las familias, Señor, que de pronto nos están escuchando, Padre, que sea tu mano poderosa abriendo entendimiento, Señor, dando sabiduría a todas las personas, Dios, que nos llenes de tu dirección, Señor, de tu entendimiento a cada uno de los maestros. Has depositado esa responsabilidad grande en nuestras manos, Dios. Ayúdanos, enséñanos, tómanos de tu mano poderosa y guíanos para sacar estos niños adelante, porque sabemos que si nos ganamos un niño, nos ganamos un adolescente. Dios, tendremos buenos hogares. Toda la sociedad será transformada, Dios. En solamente de ganar un niño hay una revolución en toda una sociedad, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes a ser conscientes de lo importante que son nuestros niños, de ese tesoro que has puesto en nuestras manos, Señor, de esa responsabilidad, porque son ellos los más vulnerables, son ellos los que reciben de pronto el enojo de una familia, la reacción por todos los problemas que pasa un hogar, ellos son los que reciben todo. En un colegio muchas veces son señalados como el niño problema, en una sociedad no son tenidos en cuenta, Señor, pero ellos son el futuro, Dios, y sabemos que se están formando porque son esos soldados que saldrán a dar la batalla, Dios. Y yo hoy declaro que cada niño, Señor, que está escuchando este mensaje y que cada niño que recibe tu palabra, Dios, será apartado para ti. Señor, tú has creado un camino correcto para cada uno de ellos. Hoy coloco, Señor, el ministerio Adora Kids en tus manos, Señor, para que seas tú preparando sus mentes y sus corazones, y que por más que ellos quieran apartarse de ese camino que tú has direccionado para ellos, no lo lograrán, porque tu mano poderosa los alcanzará donde quiera que vayan, Dios. Hoy oro por todos los niños de todo el mundo, Señor, y te pido que seas tú protegiéndolos de tanto maltrato y de tanto peligro, Señor, y que seas tú dando la sabiduría y el entendimiento a toda la humanidad para darles el valor que en verdad tienen, Señor. En tus manos los encomiendo y te doy muchas gracias, Dios, por ese ministerio en el que me has puesto, por esa vocación que has puesto en mi vida, Señor, y te pido que cada día yo pueda ser una mejor maestra, Dios, que pueda suplir cada necesidad en mis niños, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Señor, te damos gracias porque tú nos has hablado hoy, amado Dios, y te pido, Señor Jesús, de que tú, amado Dios, a cada uno de nosotros, Señor Jesús, hoy nos muestres cómo estamos haciendo las cosas, Dios. Que tú hoy reveles a nuestra vida para el cielo si quizás estamos haciendo las cosas por hacerlas, amado Dios, o si lo que estamos haciendo, Dios, lo hacemos con excelencia. Sé para el cielo que no todos tenemos el mismo llamado, no todos tenemos que hacer lo mismo, Dios, no todos tenemos que cumplir para el cielo, quizás con unos parámetros que tenemos acá los humanos, Dios, de salir del colegio, entrar a una carrera universitaria, hacer otro tipo de cursos, doctorados, diplomados para tener un trabajo bueno, Dios. Sé que tú a algunas personas los has llamado para otras cosas, Dios, pero yo te pido para el cielo que sea el llamado que sea, amado Dios, nosotros lo hagamos con excelencia, Señor Jesús, que aun cuando tú nos llamas para trabajar en tu iglesia para el cielo, nos preparemos, porque tú también lo mereces, amado Dios, como nosotros, como una empresa, quiere a los mejores trabajadores, a los mejores estudiantes, a las personas que más títulos tienen, para amado Dios, que mejores notas han sacado, Dios, tú también deseas tener y lo mereces para el cielo, tener en tu casa, en tu reino, Padre amado, a las mejores personas, a las personas mejores preparadas, Señor Jesús. Hoy oramos para el cielo, para que
cada uno de nosotros, Dios, sea el lugar donde tú nos coloques para el cielo, lo hagamos con excelencia, pero siempre reflejando tu amor, siempre reflejándote a ti, Dios. Perdónanos, amado Dios, si quizás nos hemos aprovechado de ti, Dios, en el sentido de que nos quedamos sin hacer nada, porque sabemos para el cielo que quizás con un devocional para ti es suficiente, que tú como nos conoces y nos perdonas, Dios, podemos ser mediocres en todas nuestras áreas de nuestras vidas para el cielo, pero hoy te pedimos, amado Dios, que cada área que nosotros tenemos para el cielo, hagamos las cosas con excelencia, porque tú lo mereces así, Dios. Quizás no lo estamos haciendo directamente para ti, Dios, pero sabemos, amado Dios, que todo te refleja a ti, Dios. Sabemos que todo va direccionado hacia ti, porque nosotros somos lo que somos por ti, Padre amado Dios, y así mismo lo debemos hacer, Dios. Hoy sabemos, amado Dios, que tú nos das talento, que tú nos das dones para el cielo, y ese es tu regalo para nosotros. Y nuestro regalo para ti, Padre amado Dios, es lo que nosotros consigamos con eso para el cielo, conseguir frutos donde tú nos colocas, amado Dios. Hoy te pedimos que en realidad cada uno de nosotros seamos responsables y que tú traigas, amado Dios, y nosotros seamos conscientes de cómo estamos haciendo las cosas y deseemos cambiarlas y mejorarlas, siempre y que nunca, nunca nos estanquemos, amado Dios. Te lo pedimos de todo corazón. Padre, yo te pido, Jesús, por los maestros, por los padres y por todos aquellos que tal vez en algún momento han sentido cansancio o han sentido fatiga porque tal vez no saben cómo hacerlo, Dios. Hoy yo te pido que venga una unción fresca de tu Espíritu Santo. Hoy yo te pido que tú renueves las fuerzas de los padres, de los hijos. Sabemos que venimos de una temporada dura, Señor. Nadie esperaba, Señor, esta pandemia y nadie esperaba menos, Señor, tener jornadas tan agitadas, estando trabajando en la casa y aún atendiendo a los niños. Y tal vez ha sido algo desgastante, Señor. Pero yo te pido que hoy venga paz, tranquilidad sobre cada padre, sobre cada madre, Señor. Que venga una renovación en su espíritu, en su corazón, que ellos puedan levantarse en el poder, en la autoridad tuya, Señor, y que miren a sus hijos, Dios, tal vez ya no con el cansancio, con la fatiga, con el desánimo de no saber qué más hacer, Señor, sino que coloques en ellos la creatividad, que coloques en ellos la unción, Señor, para que tengan la manera de acercarse a sus hijos, Dios, y formarlos en el temor tuyo, en el conocimiento tuyo. Oro por nuestros niños y por todos los niños, Señor, que se están formando, por el valor, Señor, por lo que tú harás, Padre amado, y la manera como los levantarás, porque declaramos, Dios del cielo, que eres tú, Señor, el que los levanta, el que los bendice, Dios. Y hoy te pido sobre esos padres, Señor, que hoy sean renovados en tu palabra, en tu amor y en tu gracia. A ti te damos toda la gloria y a ti toda la honra, porque tú eres bueno, santo y eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Solamente unas cosas rápidas antes de que ya se despidan. Mañana nuestro servicio 10 de la mañana, recuerde que va por Facebook Live en directo, así que los esperamos para que no se pierdan este tiempo. Por ser el lunes es festivo y sabemos que es un día de familia, que tal vez hemos descansado todo el día. Entonces, mañana y el lunes no hay transmisión, volvemos hasta el martes. El martes volvemos, entonces para que estemos allí, bien especial, hemisferio derecho, estamos pensando que el hemisferio derecho. Entonces vamos a ir hasta el martes, entonces mañana que tengan un tiempo de descanso. Obviamente el servicio en la mañana, ¿no? Pero en la noche, en una tarde un tiempo de descanso, el lunes también, y nos vemos hasta el martes, ¿de acuerdo? No olviden las normas de seguridad, seguimos juiciosos, por favor, bañado de manos, aislamiento, todo lo que usted tiene que hacer, tapabocas, y la campaña Muestra tu amor con acción para los que quieran colaborar, ¿de acuerdo? Entonces, para mí una alegría estar con ustedes, poder compartir este tiempo. A Fanny y a Laurita, bueno, a Laurita siempre es una alegría tenerte acá, es una bendición, y a Fanny, qué bueno, no, también es una alegría, es mayor alegría, porque yo sé que Laurita es menos, se hace rogar menos, entonces gracias, Fanny, y bueno, pasó el susto, pasó esto, ¿cómo te sentiste? Y muy contento, y yo quiero decirte algo, yo estoy orando para que Dios traiga una unción especial sobre tu vida. Amén. Estoy orando para que la iglesia ocurra una revolución y déjame tomar esto de lo que tú dijiste de los temores y todo. Estoy orando para que Dios quite eso porque en tu vida hay un gran potencial. En tu vida hay algo espectacular para esos niños y en la medida que tú logres quitar esos temores, en esa medida vas a expandir más en todo lo que Dios te ha dado y de parte mía, de parte de mi esposa y de la iglesia, que cuentas con todo nuestro apoyo y con toda la libertad que Dios te da para desarrollar lo que quieras y que podamos revolucionar a esos niños. Así que gracias por estar acá. ¿Y cómo te sentiste? Y Laurita, bueno, ¿cómo te sentiste también?
Muchas gracias, pastor. En realidad, pues sí han sido muchos temores, pero igual los he enfrentado. Pienso que el temor es atacarlo de frente y pues algún día podré ser pues como más libre. Quisiera ofrecerle muchísimas más cosas a los niños. Cada vez que termino mi clase digo, no me gustó esto, yo quisiera esto, no me gustó, y porque quisiera darles mucho más. Entonces, todos los niños que me están viendo, los quiero muchísimo y sé que cada día Dios me preparará para llegar más a sus vidas y ser una mejor maestra. Y a los papitos decirles que no hay niños problemas, los problemas somos nosotros. Entonces, si están pasando por una dificultad, les aconsejo que se sienten, piensen, analicen en qué están fallando. Entonces, los niños no son el problema, somos nosotros. Y muchísimas gracias por todos los saludos y fue una experiencia muy linda poder estar acá, pues con todos ustedes y con todos ustedes. Ok. Bueno, me siento muy contenta, muy feliz. A todos, tanto niños, jóvenes, a todas las personas que nos están viendo, solo les puedo invitar a que sueñen, pero que todos los sueños que ustedes tengan, siempre Dios esté dentro de ese sueño y Él sea la persona y el motivo por el que lo hagan. Yo sé que, por ejemplo, muchas veces nosotros queremos y estamos hablando acerca de la educación, pero yo escucho a muchos jóvenes y yo creo que es el diario vivir cuando una persona se está graduando y no puedo estudiar porque no tengo plata o mis papás no tienen cómo pagarme la universidad. Pero yo digo por experiencia que ustedes se las pueden pagar. Dios nos ha dado la bendición de tener salud y de ser jóvenes y de tener miles de capacidades. Solo es querer hacerlo. Si nosotros queremos transformar algo, nosotros tenemos que primero prepararnos para transformar. Entonces, sueñen que ustedes lo pueden lograr y créanme que Dios los va a colocar en el lugar indicado para que ustedes puedan cumplir ese sueño. Y los queremos mucho a todos, yo los quiero mucho a todos. Mañana nos vemos muy juiciositos. Ok. Gracias, Iglesia, por estar con nosotros y hasta mañana. Dios los bendiga. Chao. Hablamos. Sonriamos para que quede así.